tener nuestra Internet, nuestro acceso a Internet más o menos seguro, y veremos que esto, bueno, pues de alguna forma es imposible obtenerlo. Una vez más, esta presentación ha sido realizada por don Gonzalo Álvarez Marañón, trabajador del CSIC, y yo simplemente me voy a limitar a ponerle voz para este curso de sistemas en red y seguridad. Expuesto esto, vamos a pasar a la presentación del mismo. Esto de alguna forma sería la carta de presentación de Gonzalo Álvarez. Y aquí tenemos seguridad de la información, amenazas en el entorno doméstico, medidas de seguridad y conclusiones. Estos serían los 4 puntos que se van a desarrollar en la presente presentación. Lo primero que tenemos es seguro. O sea, ¿qué se entiende por seguro? Cuando decimos que nuestro sistema es seguro o que una conexión es segura. Pues, en principio, seguro, la definición de seguro sería libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Cierto, indubitable y en cierta manera infalible y no sospechoso. Nosotros vamos a quedar con la primera de las frases, libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Y es lo que vamos a intentar aplicar a nuestro sistema informático. Que se entiende también por seguridad de la información. Tenemos que atendernos siempre a las expectativas que tenemos del concepto de seguridad. También tenemos que tener muy claro cuál es el contexto en el cual queremos aplicar o conseguir cierta seguridad en nuestro sistema. Y hay que tener siempre en cuenta que las medidas o controles de seguridad buscan satisfacer expectativas concretas en contexto determinado. Es decir, si tenemos un mismo sistema informático en dos contextos, se podría decir también dos empresas distintas, en cada empresa habría que aplicar unas medidas de seguridad determinadas encaminadas a disminuir de alguna forma la vulnerabilidad de nuestro sistema. Es decir, siempre se hace un estudio en función del ámbito o contexto en el cual se engloba el sistema informático. El enfoque tradicional sería que queremos que no tenga éxito ningún ataque. Seguridad va a ser sinónimo de invulnerabilidad e imposible de alcanzar. Estas 3 frases, estos 3 puntos, los 3 ítems nos aportan muchísimo dentro de lo que es esta presentación. Lo que queremos, al intentar hacer un estudio, una auditoría de seguridad en un sistema informático, es que, que no se produzca ningún ataque. Eso va a ser imposible conseguir, porque algún ataque seguro que se nos va a realizar. Está estimado que el tiempo en el cual desde que un ordenador se enciende hasta que es, de alguna forma, atacado, estando ese ordenador conectado a Internet, no llega a un segundo. Entonces, partiendo de ahí, el ataque siempre lo vamos a tener. La invulnerabilidad va a ser siempre imposible de alcanzar. O sea, la invulnerabilidad total, la seguridad total. Con lo cual, la seguridad total no existe. Podemos disminuir los riesgos, podemos disminuir los ataques, podemos disminuir la vulnerabilidad, pero nunca se va a conseguir un sistema totalmente seguro. En el enfoque de la gestión del riesgo, queremos que nuestras expectativas se cumplan. La seguridad se puede, de alguna forma, también por analogía, comparar con la confianza. Y sí que es posible de gestionar, no de conseguir al 100% como he visto en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, pero sí que se puede gestionar. Y ese va a ser nuestro enfoque a lo largo de esta presentación. Es decir, qué herramientas tenemos para gestionar y qué posibles ataques tenemos y que deberíamos de gestionar. El riesgo no puede eliminarse completamente, pero sí que puede reducirse bajo una gestión, evidentemente. ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar en un sistema informático? Que queremos de alguna forma disminuir esa seguridad, ya teniendo en cuenta que la seguridad nunca es total. Pues tenemos que realizar un análisis de riesgos, evidentemente, cuyo objetivo es identificar qué riesgos presenta nuestro sistema cara al exterior, cuantificar su impacto, evaluar el coste para mitigarlos y servir de guía para tomar decisiones. El cuantificar su impacto significa que si se produce un ataque, si ese riesgo se hace efectivo en nuestro sistema, ¿de qué forma o cuánto nos va a costar, por ejemplo, económicamente, apalear el impacto de la efectividad de ese riesgo, es decir, del ataque? De luego tenemos que evaluar el coste para mitigarlos, que sería también a nivel económico cuánto nos va a costar de alguna forma de reducir estos riesgos. Y evidentemente este análisis de riesgo nos va a servir de guía para tomar las decisiones posteriores. Aquí tenemos una pequeña fórmula y es que el riesgo se comprende como el activo al cual se puede atacar por la amenaza o conjunto de amenazas que bajo un estudio previo podemos delimitar y la vulnerabilidad del sistema. En esta gráfica tenemos que conforme vamos aplicando nuevas medidas para implantación y mantenimiento de mecanismos de seguridad, vemos que esto es exponencial. Es decir, los riesgos o el grado de confianza que nuestro sistema va a suponer cara al exterior es exponencial inverso.
De tal forma que tenemos una línea recta en el eje Y, en el eje de grado de confianza, que tendemos a llegar a ello. Y esto sería la seguridad perfecta. No es nula, no es 100%, pero sí que es la perfecta. La seguridad no es un producto, sino que es un proceso. O sea, nadie nos puede vender, ninguna empresa de seguridad, te vamos a asegurar 100% el sistema informático del cual depende tu línea de negocio. Eso no va a ser así. Es un proceso que es continuo, que siempre se tiene que estar, es un ciclo que siempre tiene que estar realizándose para de alguna forma delimitar ciclo a ciclo, vuelta a vuelta, lo que es la seguridad del sistema. Si lo aplicamos en nuestro hogar, el contexto, ¿cuál podría ser? Pues uno o dos ordenadores. El uso o los usuarios que van a utilizar dichos ordenadores son adultos, jóvenes o niños. Se tiene un conocimiento más o menos limitado a nivel informático, a nivel ofimática, internet, correo electrónico, nada a nivel profesional. Se tiene una conexión a internet, puede ser por ejemplo por ADSL, por cable, por módem, y tenemos una serie de recursos limitados. Esto no se puede comparar con un entorno corporativo de empresas, sino que es, como estamos comentando, un entorno doméstico. Las amenazas que se presentan en un sistema, en un entorno doméstico, pues evidentemente tenemos los hackers, el malware, fallos software o hardware, la disponibilidad, un fallo en el software, en el hardware, evidentemente va a atentar siempre contra la disponibilidad que se va a tener de ese sistema. Si falla el hardware, por ejemplo un monitor, ese monitor ya no está disponible. Si falla un hardware también, como puede ser la placa base, en la máquina no está disponible. Si falla el sistema operativo como software, en la máquina tampoco va a estar disponible. Es decir, tanto el fallos en el software como en el hardware van a atentar siempre contra la disponibilidad. Luego también tenemos como amenazas timos, fraudes o robos, pérdida de privacidad, seguridad de menores. Estos serían los 6 puntos que de alguna forma se tienen que intentar mitigar dentro de un sistema informático a nivel doméstico. ¿Qué es un hacker? Un hacker es todo aquel individuo que intenta, que tiene como objetivo introducirse dentro de un sistema y no va a hacer nada, no va a modificar datos, no va a atentar contra la integridad de los datos, simplemente se introduce dentro y ese es su límite, ¿no? Evidentemente, ¿qué tenemos de valor frente a un hacker? Pues evidentemente el espacio en disco, ya que si se introduce dentro de un sistema, él puede hacer uso de ese espacio en disco. Y evidentemente, si se introduce dentro de nuestro sistema, también, de alguna forma, puede hacer uso de nuestra conexión a Internet, nuestro ancho de banda. Estos serían los dos puntos principales que tenemos, los dos recursos principales que tenemos a disposición de cualquier hacker que se introduzca dentro de nuestro sistema. ¿Cómo me puedo encontrar un hacker? Evidentemente con lo único que nos puede encontrar, que es una dirección IP. Si hablamos de Internet, si hablamos de una red local, incluso por la dirección MAC, pero en principio por la dirección IP, que es nuestro identificador frente a Internet. Como malware es todo aquel software que de alguna forma va a hacer que nuestro sistema funcione o de forma incorrecta o pierda prestaciones, como por ejemplo un virus, un gusano, troyano, un spyware, spam o dialers. Un virus tiene capacidad de replicación y destrucción dentro del sistema, es decir, se puede reproducir, incluso reenviar de forma automática por correo electrónico y puede destruir una serie de ficheros. Necesitan del usuario para propagarse y diversos métodos de infección, como por ejemplo dentro del sector de arranque, archivos ejecutables, MBR, multipartitos, y también se propagan por macros como de Word, de Excel, de Access, de Lotus Notes. Es decir, tenemos distintas formas de propagación. Los gusanos se clasifica dentro de lo que es el conjunto de los virus, pero tiene un funcionamiento propio, es que se autopropagan sin ningún tipo de intervención humana. Directamente pueden atentar contra una libreta de direcciones y reenviarse cada uno de los contactos que tengamos en nuestro Outlook, por ejemplo. Explotan vulnerabilidades en sistemas como Nimda, Blester. Los troyanos son programas que se nos depositan en nuestra máquina, que de forma demonio está ejecutándose continuamente y realizan una labor en concreto. Lo más normal es que se conecte con un servidor externo e intenten de alguna forma a enviar datos entre la máquina atacada y el servidor, con lo cual el usuario del servidor remoto pues empiezan a recibir una serie de información propia de la máquina atacada. Realizan tareas encubiertas, porque todo el proceso que he explicado hace un momento es encubierto, es totalmente transparente el usuario. Suelen instalarse en nuestras máquinas disfrazados de programas útiles, como por ejemplo un Word, y algunos permiten control remoto del equipo. Zombies. Equipos comprometidos al servicio de usuarios maliciosos que utilizan las plataformas corruptas con el total desconocimiento de los propietarios y administradores, es decir, que nos controlan de forma remota nuestra máquina. Las tareas que pueden realizar los zombies son, evidentemente, el envío de spam, es decir, hacen uso de una máquina remota para envío de spam, para servir pornografía, para el phishing, para distribución de malware
y las máquinas zombies se aglutinan en botnets. Nunca un delincuente cibernético o internauta va de alguna forma a utilizar su máquina para realizar un spam o a difundir pornografía infantil o hacer un phishing o malware. Va a hacer uso de máquinas remotas, que en este caso es lo que se llama zombies. Ataques al usuario, funcionamiento de botnets, aquí lo tenemos. Tenemos un pequeño esquema con spam, denegación de servicio, scanning masivo y el phishing. Desde una máquina remota, el ciberdelincuente, se podría decir, controla un servidor y controla máquinas remotas. Esto sería lo que las máquinas que están señaladas o bordeadas con rojo serían las máquinas atacadas. ¿Qué es el spyware? Es un software espía que se instala directamente en nuestra máquina, ¿no? Y se instala sin el conocimiento del usuario. Normalmente explota vulnerabilidades en Internet Explorer y presenta en algún software gratuito, incluso de pago. El spam es el correo electrónico no deseado. ¿Quién no ha recibido alguna vez un spam? El spam suele ser un vehículo para el phishing, un vehículo para la recepción de virus, un vehículo para los timos y un vehículo para los bulos. Los dialers. Ahora cada vez tienen menos, evidentemente menos trascendencia, ya que lo que explotan son los modems. Explotan los modems que tienen las máquinas atacadas para poder marcar y utilizar una conexión remota para su propio beneficio. Conexión vía modem a números de tarificación especial, sin consentimiento ni conocimiento de la víctima y generan gasto telefónico. En este caso hoy en día tenemos tarifas planas, con lo cual esto quedaría de alguna forma obsoleto. Luego tenemos lo que se llama la ingeniería social, que es la picaresca que se utiliza en la calle para el timo de la estampita, por ejemplo, utilizarlo también en medios de Internet, medios sociales de Internet. El objetivo sería entrar en redes u obtener secretos, engañando a la gente para que revelen contraseñas y otra información confidencial. Ha habido una presentación, o hay colgada arriba en el canal de YouTube una presentación que es sobre el phishing, en el cual se hace uso de ingeniería social. Podéis recurrir a ella para ampliar conocimientos respecto a esta presentación. Apelan a las inclinaciones más profundas de la persona, el miedo, el deseo, la codicia e incluso la bondad. Aplicaciones, pues la picaresca en ingeniería social se aplica a timos, a phishing y a bulos, ¿por qué no? Fallos software y hardware, que sería otra de las amenazas que se presentan frente a máquinas, a entorno doméstico o no doméstico. Tolerancia a fallos, suministro eléctrico, es decir, que caiga el suministro eléctrico. Para ello tenemos, pues regletas o tenemos el sistema de alimentación ininterrumpida para poder solucionarlo. La conectividad sería otro de los problemas, es decir, perder la conectividad frente a Internet y de alguna forma cortar una línea de negocio. Para ello tenemos soluciones como líneas redundantes, wifi con vecinos, 3G. Y hardware, si nos cae un hardware, pues tener equipos de reserva. Si cae una placa base, cambiarla. Si cae un monitor, cambiarla. Y luego tenemos también sistemas de recuperación de sistemas, como por ejemplo las copias de seguridad. Muy importante hacer copias de seguridad. Y luego tenemos que tener un plan de continuidad. Evidentemente a nivel doméstico no, sí que podemos tener copias de seguridad y podemos hacer uso de los tres puntos anteriores de organización de fallos. Pero un plan de continuidad no se va a tener a nivel doméstico, pero sí que casi es obligatorio tenerlo a nivel corporativo. La privacidad. Atentar contra la privacidad, es decir, de alguna forma, ¿cuáles son los elementos que pueden ser utilizados para atentar contra nuestra privacidad en nuestro sistema informático? Pues evidentemente la dirección IP, el navegador, los sistemas operativos, dirección de correo electrónico, páginas visitadas, fotos vistas, documentos leídos y las cookies. Cualquiera de estos 6 elementos pueden ser utilizados para atentar contra la privacidad de nuestros datos en nuestro sistema. Para, de alguna forma, asegurar la seguridad de menores de 18 años en principio, pues tenemos, por ejemplo, contenidos indebidos, sexoviolencia, revelación de información, juegos de azar, subastas. Ahora, con el tema de Facebook, Twitter y con las redes sociales, el tema de la revelación de información, ahí se crea una buena discusión que quizás sería digna de tratar en otra presentación. ¿De quién es la información que un menor coloca en Twitter? ¿De quién es la información que un menor coloca en Facebook? En principio, un menor de edad no tendría por qué utilizar ni Twitter ni Facebook, pero se utiliza. Pues eso sería un gran debate. Medidas de seguridad que tenemos para poder solucionar las amenazas anteriores. Evidentemente los cortafuegos, antivirus, actualizaciones, tener siempre nuestro sistema actualizado, lo cual deriva en que tengamos un sistema real, es decir, legal. Listas de control de acceso, cifrado de los archivos del disco, copias de respaldo, anonimato, control de contenido. Cualquiera de ellas sería buena y cada una atenta sobre una de las amenazas anteriores. ¿Qué es un cortafuegos? Un cortafuegos es un elemento, tanto hardware como software,
que de alguna forma va a impedir que desde el exterior se conecten al interior y desde el interior a veces incluso conectarnos a determinados servicios de Internet en el exterior. Se utilizan para aislamiento de Internet, bloquea la entrada y salida o una u otra. Está ahí, podría ser sustituida por una O. También son capaces de detectar intrusiones, detectar aplicaciones que intentan acceder a Internet y son capaces de realizar auditorías y registros de uso. Aquí tenemos, por ejemplo, un cortafuegos y siempre se sitúa entre una red interna local y la conexión a Internet. Ahí se situaría el cortafuegos. Hoy en día la mayoría de los routers que nos colocan las compañías de telecomunicaciones al contratar un servicio de Internet conllevan en su interior un cortafuegos totalmente configurable. Cortafuegos, por ejemplo, comerciales, a nivel software, aquí los tenemos, Zone Alarm, Outpost, Cómodo. Se pueden descargar desde estas direcciones que aparecen aquí. Antivirus. Es una línea de defensa fundamental para cualquier tipo de virus. Y se produce un positivo, es decir, si de alguna forma el antivirus detecta un virus, pues elimina el virus y restaura el archivo, pone el archivo en cuarentena y lo elimina por completo. Antivirus a nivel gratuito. Aquí tenemos el OVG Free Edition, Bitdefender Free Edition, Antivirus Personal Edition o el Free Avast. Aquí tenemos las direcciones de descarga de cada uno de ellos. Con lo cual, quien no tiene un antivirus en su máquina es porque no quiere, porque tenemos gratuitos y funcionan y se actualizan de forma correcta. Anti-spyware, software que nos va a detectar software malicioso. La mayoría de los antivirus ya llevan un anti-spyware, pero tenemos en concreto aplicaciones concretas de anti-spyware, como por ejemplo el Windows Defender, el Adware o el Spyboot. Tenemos incluso las direcciones de descarga. Anti-spam, aquí tenemos una colección de software anti-spam junto con las direcciones de descarga. Actualizaciones. Es muy importante mantener el sistema operativo siempre al día con las últimas actualizaciones. Para ello es recomendable configurar en nuestro Windows las descargas automáticas y evidentemente tener nuestro sistema legal con licencia, ya que si no las descargas automáticas no son efectivas. Listas de control de acceso, las cuales permiten especificar quién tiene acceso a qué archivos y con qué permisos dentro de un sistema. Con lo cual ya se está de alguna forma cortando el acceso de los distintos usuarios que puedan hacer uso de un sistema informático a determinados ficheros o carpetas. Se basa en el uso de distintos usuarios y principio del mínimo privilegio. Este sería el que habría que aplicar. Partimos de que nadie tiene acceso a nada y a partir de ahí se empiezan a crear los controles de acceso. Una técnica que también es de alguna forma recomendable sería el cifrado de los archivos del disco. Hoy en día cualquier sistema operativo tiene la posibilidad de cifrar discos bajo una clave de cifrado y permite cifrar el contenido de cualquier carpeta o archivo. Solución altamente segura, ya que si nos captan esa información no van a poder descifrarla a no ser que tengan la clave que nosotros hemos configurado para el cifrado de dicha información, y se basa en el uso de criptografía de clave pública y de algoritmos de cifrado simétrico. Copias de respaldo, muy importante. ¿Dónde podrá realizar? Pues en un disco duro externo, CD, DVD o incluso online como Xdrive, eDrive, Drop, SkyDrive. Tenemos distintas utilidades arriba en la nube o en Internet que nos van a permitir realizar esta copia de respaldo. También es importante el mantener el anonimato frente a Internet en determinadas ocasiones. Aquí tenemos pues, una serie de enlaces que nos van a permitir ese anonimato. Es decir, nos conectamos a Internet pero se camufla nuestra dirección IP. Nos conectamos como si estuviéramos en otra ubicación, incluso con otra dirección IP. Los más utilizados son los proxies HTTP. Aquí tenemos algunos de ellos. Control de contenidos, que nos va a permitir controlar por dónde navegan los suyos, como por ejemplo cortar a un menor el acceso a páginas que contengan, por ejemplo, la palabra sex. Para ello se utilizan filtros de contenidos de navegador y programas especializados. Aquí tenemos unos cuantos juntos con la dirección web de descarga. Luego tenemos información, seguridad en el hogar, y aquí tenemos también de alguna forma una dirección que nos va a ampliar esta información. Las conclusiones que se puede llegar tras la presentación que acabamos de hacer es que existe un amplio abanico de herramientas de seguridad gratuitas, con lo cual el asegurar un sistema es gratis, tiene un coste económico muy reducido. Con un pequeño esfuerzo se eleva drásticamente el nivel de seguridad, nunca se va a disminuir o se va a hacer que nuestro sistema sea totalmente seguro, pero sí que se va a disminuir drásticamente ese riesgo de un ataque, o de por lo menos el riesgo de que el ataque que suframos sea efectivo, y la concienciación es fundamental, es decir, es muy conveniente, tanto a nivel doméstico como a nivel corporativo, que la gente que trabaja sea consciente
de que la seguridad es algo vital para tener nuestro sistema informático totalmente funcional y sin bajadas de prestaciones. Un kit de supervivencia que siempre nos haría falta sería tener un cortafuegos, un antivirus, tener las actualizaciones siempre al día y la concienciación, por supuesto. Y con eso terminaría la presentación de la seguridad informática, de riesgos y amenazas. Espero que les haya servido de algo y que hayan ampliado sus conocimientos. Muchas gracias.